Gloria al Señor, que Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar en la casa de Dios un día más. Vamos a la Biblia, tenemos bastantes cosas de que hablar este día. Vamos a Primera de Corintios, por favor, capítulo 4, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Cuando ustedes lo hayan encontrado, me dicen un fuerte amén, por favor. Quiero preguntarles antes de comenzar, ¿cuántos saben qué es la mayordomía? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Cuántos saben qué es la mayordomía? ¿Sabemos qué es eso? Bueno, si no lo sabe, hoy lo vamos a saber. Y es algo que es importante en la vida cristiana. De hecho, de eso vamos a hablar este día. Muy bien, Primera de Corintios 4:2, ya lo tenemos, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios y lo haremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Una vez más, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oramos. Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta hora, por el privilegio que nos das de estar en esta reunión, de poder meditar en tu palabra y de poder, Señor, tratar de aprender cada día más de ti. Queremos agradarte, queremos glorificarte y queremos también, Señor, que cada principio que podamos aprender en nuestra vida pueda ser, Señor, de bendición para nosotros. Te ruego que tomes control de todo lo que se diga en este estudio bíblico, porque todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Y le decía que vamos a hablar acerca de la mayordomía cristiana. Un mayordomo básicamente es un administrador, un encargado y responsable, además, ¿verdad?, de los bienes del dueño de esos bienes o de lo que sea que le hayan encargado. En la vida, nosotros a veces hemos tomado algunas cosas de forma equivocada y hoy queremos aclarar algunas de esas para que nos quitemos algún peso de encima y para que comencemos nosotros a vivir la vida de una manera un poco más enfocada y más tranquila. Fíjese que en la época que vivimos y desde hace mucho tiempo, la gente ha buscado poseer cosas, es decir, sentirse dueño de muchas cosas. También la gente ha buscado controlar las situaciones donde él vive y tener control incluso territorial y ese tipo de cosas. Y otra de las situaciones que el ser humano ha venido haciendo a través del tiempo es querer de alguna manera acumular cosas. Nosotros vamos acumulando, vamos guardando y decimos, aquí tengo todo lo que es mío, ¿verdad? Si usted se fija, si pusiéramos, por ejemplo, una mesa donde hay pan, por poner un ejemplo, no faltará alguien que se acerque a la mesa y que aunque hayan porciones específicas, tratará de agarrar una más. ¿Y cuál será el problema? Mire, si fuera hambre no hay problema. Pero el problema es que a veces agarramos más porque queremos acumular, porque decimos, me voy a quedar con dos, porque si me como uno y después ya no hay, entonces yo tengo uno que es mío, ¿verdad? Y me lo como tranquilo. Entonces el ser humano ha tratado de ir teniendo cosas para decir, es mío. Le pongo un ejemplo fácil. La casa donde usted vive, ¿de quién es? Nosotros decimos, mire, es mía. El terreno donde está construida esa casa, ¿de quién es? Y volvemos al punto y decimos, es mío. Amén. Entonces, estamos tratando de poseer un montón de cosas. Y el propósito de hoy es que aclaremos que nada es de nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Nada es de nosotros. Fíjese que, hablando de terrenos, por ejemplo, usted el día de hoy dice, mire, yo tengo las escrituras de mi terreno, yo tengo las escrituras de mi casa,
la tarjeta de circulación de mi vehículo, donde dice ahí mi nombre y dice en calidad de propiedad, o sea que es mío, ¿verdad? Muy bien, pero fíjense que hay una escritura más antigua que todas las escrituras que usted tiene al día de hoy, que dice quién es el verdadero dueño del lugar donde usted vive. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, ¿quién es el creador? ¿Quién es el dueño? Les firmó en la escritura de ustedes Dios, traspasándoles la propiedad de la tierra donde usted vive. ¿Quién se lo afirmó entonces? Un usurpador que vino, humano, ¿verdad? Y comenzó a ir haciendo pedacitos de tierra, por decirlo así, a través de la frontera, los linderos y todo ese tipo de cosas, y que en un momento determinado dijo, esto es mío. Amén. Y a partir de ahí, cada uno de los que fueron adquiriendo ese pedacito de tierra, comenzaron a decir que también es de ellos. Pero al final, todos esos documentos, lo vamos a decir desde la perspectiva espiritual, no desde la perspectiva terrenal. Desde la perspectiva espiritual, todos esos documentos no tienen validez. ¿Sabe por qué? Porque espiritualmente hablando, todas las cosas le pertenecen a Dios, tanto las visibles como las invisibles. Pero hay una situación interesante. Cuando vamos al libro de Génesis, y quiero que lo vaya buscando, Génesis capítulo 2, versículo 15, cuando vamos al libro de Génesis, nos encontramos con el relato de que Dios creó los cielos y la tierra, pero que Dios también creó al hombre, y al hombre lo puso en Edén. ¿Se acuerdan de esto? Ok, ¿para qué puso Dios al hombre allá en Edén? Y veamos lo que dice la Biblia. Génesis 2:15. Ya lo tenemos, ¿verdad? Vea lo que dice la Biblia. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué lo puso, mis hermanos? Para que lo labrase y ¿qué más? Y lo guardase. Entonces, le dijo Dios al hombre en ese momento, te pongo en la tierra que es tuya. No, ¿verdad? Le dijeron, hombre, has sido creado a imagen y semejanza de Dios, y te pongo en Edén para que trabajes y cuides lo que se está poniendo bajo tu autoridad o bajo tu responsabilidad. ¿Estamos aquí? Entonces, pongámonos a pensar ahora. ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan del concepto de los que se llaman colonos? ¿Alguien se acuerda quiénes eran los colonos? ¿Quiénes eran los colonos? Eran personas que llegaban al territorio de alguien, a la finca, a la hacienda, ¿verdad? Y el dueño de la hacienda les daba ahí un espacio, podía darle ya una casa o el espacio donde hicieran su casa, y ellos vivían ahí y ayudaban en las tareas de la hacienda o de la finca. ¿A cambio de qué? De poder vivir ahí. Entonces, el hombre fue puesto en la tierra, algo parecido a esto, como un colono, como una persona que ha llegado a habitar o a vivir en una tierra que no le pertenece. Pero viene Dios y le dice, te pongo aquí para que trabajes y para que la guardes. Ahora vuelvo al punto. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere, óigame, no dice que es opcional, ni dice que es preferible. ¿Qué dice? Se requiere, o sea que este es un requisito indispensable. Se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado, ¿cómo, hermanos? Fiel. Ok, ¿para qué te pusieron en la tierra? Para que la trabajes y la cuides. ¿Qué tenía que hacer Adán, hermano? Trabajar y cuidar la tierra, porque ese fue el propósito por el cual Dios lo puso ahí. Dios también le dijo, fructificad y multiplicaos y sojuzgad la tierra. Está diciéndole otra vez que él iba a
tener autoridad sobre la tierra y que algo que se requería de Adán como administrador era fructificar y multiplicarse. ¿Estamos aquí? Entonces, ahorita acabamos de ver 4 cosas que eran importantes para Adán como administrador o como mayordomo de las cosas de Dios, en este caso de la tierra y de la creación que Dios había hecho. La número 1, tenía que dar fruto, fructificar. Número 2, tenía que multiplicarse. ¿Para qué? Para que hubiera más gente. Luego, él fue puesto en Edén para labrar la tierra, es decir, Adán tenía que trabajar. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Y luego, ¿qué tenía que hacer con las cosas que le habían dado y con el trabajo que estaba haciendo? Cuidarlo. Amén. Ahora fíjese, ¿qué es lo que muchas veces la gente nos ha dicho a nosotros? Y el negrito del batey se encargó de meterse en la cabeza de muchos de nosotros. ¿Se acuerdan quién es el negrito del batey? Los jóvenes no, ¿verdad? Pero ya los que estamos algo viejitos sí. ¿O hay jóvenes aquí que sí sepan quién es? ¿El trabajo lo hizo Dios? ¿Cómo qué? Yo les pregunto ahora, ¿el trabajo Dios lo hizo como castigo? Bíblicamente hablando, no. El trabajo es el propósito por el cual Dios crea al hombre y lo pone en la tierra. Labrar, ¿qué es? Es trabajar la tierra, guardarla, es ser responsable de cuidar esa tierra, esos recursos que han puesto en nuestras manos. Entonces el trabajo no lo hizo Dios como castigo. De hecho, Dios, dice la Biblia, que es un ser trabajador. ¿Estamos aquí? Ahora me entenderá, si Dios es trabajador, ¿qué piensa Dios de los haraganes? No están en sintonía con Él. ¿Estamos? Ok, pero bueno, quedamos claros entonces. ¿De quién es la tierra, mis hermanos? De Dios. ¿Para qué puso al hombre en la tierra? 4 cosas: fructificar, multiplicarse, labrar y cuidar esa tierra. Amén. Entonces, llegamos al otro punto. Cada administrador debe ser hallado fiel. ¿Qué es la fidelidad? Aquí viene un punto importante, porque muchas veces decimos, yo le soy fiel a Dios. Estás cumpliendo con las responsabilidades que Dios te asignó. Vamos a hablar de Adán, porque todavía no vamos a hablar de nosotros. Adán, ¿estás cumpliendo la responsabilidad que Dios te dio? Señor, no. ¿Por qué? Porque pequé. Ya no puedo cuidar el jardín. Ya no puedo hacer la tierra como es el huerto del Edén. Ya no puedo. ¿Por qué? Porque pequé. ¿Ok? Entonces Adán, como mayordomo de las cosas de Dios, en este caso, fracasó. Ahora venimos nosotros. ¿Qué se espera de nosotros? Dios ha puesto en nuestras manos muchos recursos. La vida es un recurso que Dios nos ha dado. ¿Quién de los que está aquí decidió nacer? ¿Usted decidió nacer? No, ¿verdad? Adán, él decidió estar allá en Edén. ¿Quién puso a Adán en el Edén? ¿Quién lo puso a usted aquí? ¿Me está entendiendo por dónde vamos? Esto es para que vayamos siguiendo la línea. Dios nos puso aquí. Usted no decidió nacer, pero Dios puso en su propósito que usted iba a estar en este lugar. Y de la misma manera que a Adán, a nosotros Dios también nos dio responsabilidades y nos dio recursos que nosotros debemos administrar. Nuestra vida es un recurso que Dios nos ha dado. Y un día, mi hermano, daremos cuenta delante de Dios que es el dueño de todas las cosas, qué es lo que hemos hecho con nuestra vida. ¿Estamos aquí? Fíjese que esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Y esto que estamos hablando yo le he llamado el principio de la propiedad divina. ¿Por qué? Porque la regla es, mi hermano, ¿de quién son todas las cosas? De Dios. Por lo que dice Génesis y por lo que dice Salmos también. Salmos 24:1. Vea lo que dice la Biblia. Yo creo que no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice la Biblia: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo
y los que en él. Ok, ¿de quién es la tierra, mi hermano? ¿De quién es todo lo que hay en la tierra? ¿De quién es el mundo? Vaya, ok. De hoy en adelante tenemos que entender el principio de la propiedad divina. Dígale al que tiene a la par y dígale, no se le olvide que nada es nuestro. Amén. Nada es nuestro. Deje de andarse apegando tanto a las cosas de este mundo que no es suyo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Tenemos un gran apego a cosas. Hermano, ¿y usted por qué no se va de donde vive a vivir a un lugar mejor? Ay, es que no, yo en este pedrero nací y yo aquí moriré. Apegados al pedrero en el que vivimos, ¿o no es cierto? Se fue a Europa, se fue a Estados Unidos, se fue a cualquier lado. Allá cuando siente que ya se va para el otro lado, ¿qué cree que hace la gente? Yo quiero ir a morir al lugar donde yo crecí. Amén. Véalo desde otra perspectiva hoy. Esto es el mismo y vea qué problemas nos causa. ¿Cuántos se han fijado en este detalle? Cuando una persona muere, ¿a dónde es la velación? En las ciudades ya no es en las casas, es en las funerarias donde hay salones y todo ese tipo de cosas. Y aquí, hermanos, en la casa, le pregunto yo no estoy criticando, lo que quiero es que lo analicemos y veamos estas cosas. ¿Por qué en la casa? ¿Por qué en la casa donde esa persona vivió? ¿Cuál es el comentario que normalmente nosotros escuchamos de la familia doliente? Que esté otra vez o un ratito más donde siempre estuvo, ¿sí o no? ¿Sabe qué es eso? Apego. Y equivocado, ¿por qué? Porque ahí la persona ya no está, y eso usted y yo lo sabemos. Dice la Biblia que una vez ausente del cuerpo, ¿a dónde estamos los cristianos? Presentes al Señor. ¿Qué es lo que está ahí en esa caja? Solo el envase. Porque lo que estaba dentro, alma y espíritu, ¿qué pasó? Se fueron al lugar que les corresponde. No es el tema de hoy, pero el punto es, pero mire, bien pudiéramos hacer la velación quizás en la iglesia y pudiera ser más cómodo, más amplio. Sí, no, pero yo aquí la quiero tener. Es que yo aquí lo quiero tener aquí, aunque no quepamos, venga usted y predique, aunque pase lo que pase. Amén. ¿Qué es eso? Apego. ¿Cuántas oportunidades perdemos por estar apegados a cosas? Y quiero decirle una vez más para los que entraron tarde, nada es de nosotros en este mundo. ¿Estamos aquí? Ni siquiera nuestra vida. Y nosotros muchas veces decimos, es mi vida y yo con mi vida hago lo que quiero. Yo le pregunto una vez más, ¿cuándo decidió usted nacer? No, es que yo no decidí. ¿Quién ha decidido cuándo morirse? Ay, ojalá que falte bastante, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo nos va a tocar irnos. Entonces, ¿cómo es que decimos que es nuestra vida? ¿Cómo es que decimos que las cosas son nuestras y al final muchas decisiones sobre esas cosas ni las podemos tomar nosotros? ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado. Porque hemos tratado de hacer nuestro lo que no es nuestro. ¿Qué somos nosotros? Insisto, administradores de lo que es de Dios. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Mis hijos, ¿está seguro que son suyos? No, yo le pregunto, ¿está seguro que son suyos? No es para que le pregunte a la esposa, no va a estar haciendo eso. Mira, ¿qué onda ahí? ¿Será o no será? No es para eso. No, ¿son suyos según la Biblia? No. ¿Qué somos? Administradores, cuidadores, o sea, niñeras de esos niños
que deben ser educados, que deben comer y que todo esto, y le vamos a dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Herencia de quién son los hijos, dice la Biblia, de Jehová. Pero ¿y nosotros qué hacemos? No queremos que se vayan de la casa. Ahí los queremos tener para siempre. Ay, mi niño, vení para acá, te voy a arreglar el bigote. 40 años tiene ya y mi niño, vení para acá, pobrecito, mi niño, bien inocente él. ¿Ah? Mentira, ya no. Pero ¿de qué estamos hablando, hermano? El apego que muchas veces tenemos a las cosas de este mundo y que tanto daño nos hace. Porque ¿sabe qué? A veces decimos, bueno, yo arruino esto porque al final es mío. Le quiero recordar, no es suyo. Lo voy a ejemplificar en algo que no me había pensado, pero ahorita vino a mi mente. Aquellos que andan buscando hacerse tatuajes, hacerse hoyos por todos lados del cuerpo, recuerde, y esto lo dice la Biblia de manera clara, esto no es una interpretación, dice la Biblia que si acaso no sabemos que no somos nuestros, que si acaso no nos hemos dado cuenta que hemos sido comprados por precio, al precio de la sangre de Cristo. Significa que nuestro cuerpo, nuestra vida, no es de nosotros, es de Dios. Y nuestro cuerpo además es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia va más allá, porque cuando habla de dañar el cuerpo, la Biblia habla que Dios destruirá a aquellos que también destruyen el templo del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo con nuestra salud, mis hermanos? ¿Está cuidando usted su salud? Usted tiene que cuidar su salud porque es un recurso que Dios le ha dado. Y como buen administrador o mayordomo de las cosas de Dios, yo debo cuidar mi vida, yo debo cuidar mi salud, yo debo cuidar mi familia, porque todas esas cosas Dios me las dio por encargo, no son mías, pero un día daré cuenta de lo que he hecho con cada una de esas cosas. Yo sé que algunos nos afligimos cuando oímos esto, ¿verdad? Pero así es. Entonces, hemos hablado del principio de la propiedad divina. ¿Qué dice este principio? Todo es de Dios. ¿Dónde lo fundamentamos? Además de Génesis, Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Muy bien, dejamos esto ahí. Pero yo le decía hace un momento que se requiere, dice la Biblia, que los administradores sean hallados fieles. Y le decía yo, tenemos que hablar de la fidelidad. Y hoy vamos a hablar justamente del principio de la fidelidad desde la perspectiva de la mayordomía cristiana. Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas 16, 10. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Dice la Biblia, el que es fiel en lo muy poco, como dice después, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ojo con esto. Pruebas que vienen a nuestra vida, hermano, son a veces con cosas muy pequeñas. Y a veces no pasamos las pruebas pequeñas. ¿Estamos aquí? Hay gente que dice, yo algún día quisiera ayudar en tal y tal cosa. Y alguien le puede decir, está bien, ayúdenos. Pero algunos dicen, no, cuando yo tenga, cuando yo me haya preparado. Ah, ok. Quiere decir que el poquito que podemos hacer hoy no es suficiente. Tengo que esperar
a que Dios primero me dé lo que yo considero suficiente para poder entonces ayudar. Entonces, en lo muy poco, no estoy siendo fiel. ¿Me está entendiendo, hermano? Pero luego venimos nosotros y decimos, yo quisiera que Dios me ponga en la abundancia. Yo quisiera que Dios me lleve en la prosperidad y me mantenga en la abundancia. Pero entonces viene Dios y dice, te he probado en lo poco y fuiste hallado infiel. Entonces no cumples el requisito para poder estar en lo mucho, porque el que es injusto en lo poco, también lo será en lo mucho. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Fíjense que hay cosas de estas que a veces yo las he dicho acá y se lo digo de verdad. Hay gente que a veces dice, mire, cualquier necesidad que haya en la iglesia, yo puedo ayudar. A mí me lo han dicho muchas personas. Solo llámeme, solo dígame. No funciona así. Yo no puedo andarle llamando a la gente, mire, y cree que para la iglesia nos da tal cosa, dando lástima. Nosotros somos del reino de los cielos, hermano. El que quiere ayudar, lo debe hacer independientemente si la iglesia en ese momento tiene o no una necesidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted dice, yo puedo ayudar, ese querer y ese poder viene de Dios. Entonces lo que te están diciendo probablemente, y no lo entendiste, es ayuda, da. ¿Por qué? Porque Dios conoce las necesidades de su iglesia y conoce a aquellos que están buscando probablemente prosperidad. Entonces viene y dice, hijo, te quiero bendecir, pero la prueba es, da esto, haz esto otro, ayuda en aquello. Pero cuando nosotros nos ponemos en la posición, mire, ahí me pide, no, es que nosotros le pedimos a Dios. No sé si me entiende lo que estoy hablando. Amén. ¿Y Dios qué hará? Dios moverá corazones, Dios moverá voluntades, pero aquellas voluntades que se vuelven en ese momento sensibles a lo que Dios pone, pasan la prueba. No sé si me está entendiendo. Y el que pasa la prueba es bendecido posteriormente aún más. ¿Por qué? Porque el que es fiel en lo poco, también es en lo mucho. Sobre poco fuiste fiel, ¿cómo dice después? Sobre mucho te pondré. ¿Me entendió lo que estamos hablando ahorita? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la fidelidad, no es algo que nosotros tengamos que decir. Ser fiel a Dios no significa vestirme de una manera determinada. Ser fiel a Dios no significa el hecho de solo venir a la iglesia. ¿Estamos aquí? Ser fiel no significa que yo diga que soy cristiano y que la gente me ve con una Biblia. Ser fiel a Dios, se lo voy a ejemplificar de esa manera, es no cambiar a Dios por nadie. Amén. ¿Quién es tu proveedor? Dios. ¿Quién es tu cuidador? Dios. ¿Ah? ¿Quién es la fuente de tu confianza? Dios. Pero cuando nosotros venimos y ponemos a cualquier cosa o a cualquier persona en lugar de Dios en cualquiera de estas áreas, entonces no estamos siendo fieles a Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces, el principio de la fidelidad nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a vivir una vida de integridad. Esto significa, yo soy cristiano aquí y yo debo ser cristiano allá afuera. Yo aprendo aquí y practico allá. ¿Estamos? Entonces vivo conforme a los principios de Dios y entonces estoy siendo fiel, porque entonces estoy viviendo conforme a la enseñanza y a la voluntad que Dios me ha mostrado para mi vida. Amén, hermanos. Entonces, quiero recordarle un ejemplo de fidelidad. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob? ¿Qué hizo José?
fue fiel a Dios. Pero le estaba yendo de la patada, fue fiel a Dios. Pero lo vendió su familia, fue fiel. Pero estuvo preso y siguió siendo fiel. Llegó a estar en una posición muy alta donde Dios lo puso. Y le pregunto, ¿siguió o no siendo fiel? Amén. El que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. José es un ejemplo de esto. El niño soñador, al que Dios le reveló una visión a través de sueños, al que le dio el don de interpretar sueños de otras personas, aquel que parecía insignificante para sus hermanos, pero que fue fiel a Dios, llegó a ser mayor que todos sus hermanos. ¿Estamos aquí? Pero dígame usted, ¿cuándo vemos en la Biblia a José robando? ¿Cuándo vemos en la Biblia algo que nos diga que José estaba renegando por lo que le había sucedido? Óigame, Dios es todopoderoso, Él abrirá las puertas de la cárcel y me sacará. 12 años estuvo José en la cárcel. Amén. A veces pareciera que son cosas bien sencillas, no. ¿Y sabe qué hizo en esos 12 años ahí en la cárcel José? Hacer lo que él sabía que era agradable para Dios. Amén. Siendo fiel a Dios. Entonces, la fidelidad, mi hermano, se prueba en los detalles cotidianos. No espere que de repente hoy me va a venir una prueba y me va a salir el susto y si yo no me corro. Eso no es así. Amén. ¿Sabe cuándo va a venir la prueba? Cuando tenga delante de usted la oportunidad de hacer bien y usted tendrá que decidir si lo hace o si hace loco. Cuando usted tenga la oportunidad de darle una mano a alguien que está trabajando, a alguien que está cargado, para ayudarle a alivianar su trabajo, su carga, y usted decida o meter el hombro o simplemente decir, pobrecito aquel, mire cómo va de cargado. ¿Me está entendiendo? Cuando usted tenga que tomar decisiones que parecen muy pequeñas, pero que en su poder esté hacer el bien o hacerse el disimulado. Yo le pregunto algo. ¿Cómo ve usted la parábola del buen samaritano? ¿Cuántos la conocemos? ¿Conocemos la parábola? Sí, bueno, veamos esto. A esta persona lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron tirado en el camino. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Pero luego, dice la Biblia, pasó un levita. ¿Quiénes son los levitas? Los descendientes de la tribu de Leví, es decir, los sacerdotes de los judíos. ¿Ok? Entonces pasa el levita y ¿qué hizo, hermano? Lo vio, se hizo a un ladito, no lo voy a patear, pobrecito, está golpeado, ¿verdad? Y pasó y se fue. Quizás tenía que ir a hacer algo al templo, porque los sacerdotes vivían en el templo. Ojo, no estoy hablando de sacerdotes católicos, estoy hablando de los levitas. Amén. Ok, entonces quizás iba para el templo. Era urgente que llegara al templo porque tenía que servir algo en el templo. Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. Luego venía un sacerdote y pasa también. Uy, pobrecito, lo golpearon. Ay, pero es samaritano, ¿verdad? O a saber quién es. Que no sé, me voy de paso. Le pregunto yo, ¿el levita o el sacerdote podían haber hecho algo por esa persona tirada en esa calle? ¿Cuál fue el problema de ellos? Sus prejuicios, probablemente. La prisa que podían llevar por lo que tenían que ir a hacer. No sé, algo pasó con ellos. No voy a ponerme a inventar porque la Biblia no lo dice. Simple y sencillamente no ayudaron. Pero lo difícil para los judíos fue escuchar esto, porque acuérdense que judíos y samaritanos no se llevan o no se llevaban. Entonces, viene entonces un samaritano y encuentra a aquella persona tirada en la calle, y este samaritano fue movido a misericordia, amén,
Cuando dice fue movido a misericordia, mi hermano, no me vaya a entender que es que Dios lo agarró y le dijo, ten misericordia de ese. No, vio, sintió como nosotros sentimos. Amén. Ay, pobrecito, vamos a ayudar. Amén. Entonces fue movido a misericordia, lo levantó, lo puso en el caballo que él andaba, se lo llevó al mesón, pagó y hasta pagó de más, ¿verdad? Y lo dejó ahí, ¿para qué? Para que lo cuidaran y lo curaran. ¿Estamos aquí? Entonces pregunto yo, ¿cuánto les dolió a los judíos escuchar esa parábola de Jesús? Muchísimo, porque ellos eran religiosos, porque ellos eran la élite de la religión. Pero luego Jesús viene y le dice, mira, uno de los que ustedes llaman perros, porque así le llamaban a los samaritanos. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer samaritana? Bueno, de esa sí se acuerdan. Entonces, de eso a los que ellos le llamaban perros, ¿qué hizo? Hizo lo que ninguno de ellos se atrevió a hacer. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿a dónde está la prueba? En la necesidad diaria que nosotros vemos de la gente. ¿A dónde está la prueba? En las decisiones diarias que nosotros tenemos que tomar. Entonces Dios está probando nuestra fidelidad en esos pequeños detalles que muchas veces nosotros pasamos desapercibidos. Amén. Les voy a hacer una pregunta fácil. ¿Cuántos de los que están aquí, y no es para que se sienta mal, cuántos de los que están aquí se llevan bien con sus vecinos? O sea, ahí dejémoslo. Solo le pregunto por qué. Porque los hijos de Dios, dice la Biblia, no lo digo yo, no deben ser contenciosos. ¿Qué es contencioso? Pleitisto, alegador y todo lo que sigue de ahí. Pero es que aquí, es que esta piedra es mía. No, la mitad es suya. No. Dígale, llévese la piedra. ¿Ah? Los hijos de Dios no son, ¿cómo? Contenciosos. Amén. Ok, entonces, ¿qué es esto? Estas muchas veces se vuelven pruebas de nuestra fidelidad. Porque ser fiel, ¿qué dijimos que es? Es vivir conforme a los principios y la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Fácil, hombre. Que nos amemos los unos a los otros. Mira, aquí vengo al templo como lo hacían en aquel tiempo. Porque ojo, no estamos hablando del mismo tipo de ofrenda que hablamos hoy. Aquí vengo y traigo mi animalito para presentar ofrenda de paz. Y entonces, ¿qué decía Jesús? Pero si tienes algo contra tu hermano, poné por ahí guardadita tu ofrenda, ve, arréglate con tu hermano y cuando te hayas arreglado con él, entonces toma la ofrenda y preséntala, porque entonces será aceptada por Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, principios, ¿de qué? De fidelidad. Muy bien. Creo que nos han quedado claros, espero yo, el principio de la propiedad divina, nada es nuestro, todo es de Dios, y el principio de la fidelidad. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Sabe por qué me interesa que quede claro todo esto? Porque estos son los principios que pueden gobernar nuestra vida para salir de muchos problemas que nosotros a veces vivimos. ¿Sabe por qué vivimos emproblemados, mi hermano? Porque creemos que ser hijos de Dios o que ser cristianos es ser religiosos. Y yo cada vez, mientras más estudio de la Biblia y mientras espero yo que más entiendo, aunque sea poquito, me doy cuenta que Dios nunca quiso una religión. Dios siempre quiso una relación. Dios siempre quiso unas personas, como lo dice al principio en la Biblia, que reflejaran su imagen,
que se comportaran de acuerdo a la semejanza de Dios. De tal manera que el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, no es que nos parecemos físicamente, Dios no tiene cuerpo. Es que nuestra conducta y nuestra vida debe basarse en los principios que muestran el carácter de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ese es el reto. Por eso es que muchas veces usted me escuchará oír, nosotros no somos una religión. No tenemos que ser una religión. ¿Qué tenemos que ser? Una fe. Personas que compartimos una fe. Personas que compartimos un ideal. ¿Y cuál es el ideal? Hacer la voluntad de Dios, reflejar a Dios en nuestras vidas, que el carácter de Dios se forme en cada uno de nosotros. Y voy a usar las palabras del apóstol Pablo cuando decía, y no pretendo haberlo alcanzado ya, ni yo ni usted. O sea, tenemos errores, tenemos defectos, tenemos desaciertos en la vida, pero ¿sabe qué estamos definiendo el día de hoy? Estamos definiendo una ruta. Amén. Una ruta, un camino que nos ayude a caminar por ahí para poder comenzar de una manera consciente a ser transformados a la imagen del Señor. De manera que dije, consciente. Esto es importante. Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Porque Él vive conforme a los principios que Él mismo ha establecido. Dios promete, ¿y qué hace Dios? Cumple. Dios no ofrece y luego no cumple. Dios no miente. Y todas estas características que hacen que Dios sea fiel. Muy bien. Tercer principio, este no nos va a gustar mucho, pero hay que conocerlo. Es el principio de la rendición de cuentas. ¿Qué hizo Dios? Los cielos y la tierra. ¿Qué hizo con nosotros? Nos puso en la tierra y nos dio, ¿cuántos mandatos nos dio en Génesis 1? 4, 1 y 2. 4, fructificad, multiplicaos, labrar y guardar la tierra. Amén. Todo es de Dios. Número 2, el principio de la fidelidad. ¿Se acuerda? Y número 3, el de la rendición de cuentas. Entonces yo le pregunto, si a usted le dan algo, como que yo venga y le diga, hágame un favor, ¿puede llevarme este micrófono para allá atrás? Cualquiera me va a decir, sí, no hay ningún problema. ¿Cómo manifestaría esa persona su fidelidad si yo le pido llevar este micrófono para allá? Llevándolo, exactamente, ¿verdad? Pero la fidelidad implica responsabilidad. ¿Qué pasa si yo agarro el micrófono y en lo que voy en el camino se me cae y se me quiebra? Por un descuido, porque no me fijé, porque iba viendo para otro lado y tropecé. ¿Cumplí con el objetivo, mi hermano? No, ¿verdad? Ahora bien, de todo lo que hagamos en la vida, un día daremos cuenta delante de Dios. Y ese es el principio de la rendición de cuentas. Es decir, Dios nos dio recursos y Dios nos dio responsabilidades. Entonces Dios un día vendrá y nos preguntará qué es lo que hicimos con el tiempo y con los demás recursos que Él nos ha dado. ¿Estamos aquí? Esto se ejemplifica muy bien, si usted se acuerda, en la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de esto? El reino de los cielos, decía Jesús, es semejante a un hombre que yéndose lejos les dio talentos a sus siervos. ¿Se acuerdan? A uno le dio tanto, a otro tanto y a otro tanto, a cada uno según su capacidad. Se fue. Pero pasado el tiempo, ¿qué hizo este hombre? Volvió y preguntó, ¿verdad? ¿Qué han hecho con los talentos que se les han dado? Y vino al que se le dieron 5 y dijo, me diste 5 y he producido otros 5. Y tú me diste 3 y produje otros 3.
Y tú, ay, a mí me diste uno, pero como yo no lo quería perder, aquí lo tengo guardado. Toma tu talento. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Dios le dice a ese del un talento que le dieron uno y devolvió uno? ¿Por qué Dios le dijo, siervo malo y negligente? ¿Por qué le dijeron así? ¿Sabe por qué? ¿Cuál fue el primer mandato que le dieron al hombre cuando crearon a Adán allá en el huerto? Fructificad. ¿Y qué hizo con el talento esta persona? ¿Lo multiplicó? ¿Obtuvo, aunque sea algún rédito, como le dicen ahí, ¿verdad? ¿Algún interés? No hizo nada con el talento. Entonces viene el dueño del talento y le dice, mira, eres un siervo malo y negligente. Lo que tenías que haber hecho, ¿quiere decir eso? No lo hiciste ni en lo mínimo. Y lo dice la Biblia, porque lo mínimo que pudiste haber hecho es agarrar el talento, llevarlo a los banqueros y por lo menos me hubieras dado el talento con los intereses. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que un día daremos cuenta que aquello que Dios nos ha dado, hermano, tenemos que usarlo para la gloria de Dios. No se quede con los talentos escondidos, sáquelos, hágalos producir otros talentos. ¿Para qué? Para que nuestro Padre que está en el cielo sea glorificado a través de eso. Y mire, si en algo le sirve como motivación, aunque no debería ser esto lo que nos mueve, pero hay que conocerlo, la fidelidad paga. Le pongo el ejemplo de los talentos una vez más. El de 5 talentos produjo 5 más. Si lo sumamos, ¿cuánto es? 10. Ok. Y el talento del que le dieron 1, ¿qué lo hicieron? ¿A quién se lo dieron? O el amo cuando llegó le dijo, dame el talento, siervo malo, te lo voy a quitar y me lo echo a la bolsa. ¿Fue así? No fue así la historia. ¿Cómo fue? Se lo quitaron, pero Dios dijo, hay que dárselo ¿a quién? Al que tenía más. Y entonces aquí es donde muchas veces a nosotros nos quiebra la cabeza cuando la Biblia dice, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo que cree que tiene le será quitado. Uy, qué injusto. No es injusto, porque cada quien ha tenido las mismas oportunidades. La diferencia es, ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Se acuerda cuántas veces yo les he dicho esto y hoy lo voy a repetir dada la ocasión? Hermano, yo siempre les he dicho, yo he tenido temor. ¿De qué? De lo que nosotros estemos haciendo aquí como iglesia, como congregación. Antes de seguir, ¿cuántos somos del Taber? Amén. 100%. Vaya, ojo con lo que le voy a decir hoy. Una vez más, siempre he tenido yo este miedo. ¿Cuál es? Es que Dios nos ha dado bastante, ¿sí o no? ¿Es que Dios nos ha bendecido o no nos ha bendecido? Sí. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? Es que, ¿por qué me da miedo? Porque Dios un día pedirá cuentas. Él me va a pedir cuentas a mí de lo que yo le vengo a enseñar a usted. ¿O cree que no? Por eso yo no le puedo venir a decir aquí cualquier cosa. Hay cosas que sé que a veces son incómodas para nosotros. Pero ¿qué tengo que hacer, mi hermano? Yo tengo que decirla, porque si no voy a ser encontrado infiel. Entonces, le pregunto yo, con lo que Dios ha hecho con nosotros, con lo que Dios nos ha dado, ¿qué hemos hecho nosotros? Con los recursos que Dios nos da, hermano, les voy a dar una recomendación como administradores de las cosas de Dios. Cuide las cosas que Dios nos ha dado. ¿Me está oyendo? Ojo, porque no me va a dar cuenta a mí. Es a Dios a quien le daremos cuenta. Le voy a poner ejemplos bien sencillos. Usted tiene una silla
cómoda donde sentarse, ¿sí o no? Ok. ¿Quién usa mayormente esa silla, usted o yo? Es muy raro que yo esté sentado ahí, ¿verdad? Solo cuando hay algún predicador invitado, que es, híjole, un montón de tiempo. Ok, hermano, ¿y por qué le pegamos cera de chicle a las sillas que Dios les ha dado para que escuchen palabra y para que usted esté cómodo ahí? No se lo digo como un reclamo. Yo le pudiera decir, mire, a mí no me importa, pero me tiene que importar. ¿Por qué? Porque los recursos, y yo siempre lo he tenido claro y siempre se los he dicho, es que esta iglesia, este templo, estas cosas, es que esto no es mío. ¿Se acuerdan cuántas veces les he dicho eso? Esto es de Dios. Amén. A los que están allá atrás y pasan con los equipos de sonido, cuídenlos. Que dejamos una guitarra por ahí que aparece rota una cuerda. ¿Quién la rompió? Bueno, ya más o menos sabemos. Pero ¿por qué la rompen? Son las cosas de Dios. ¿Estamos aquí? Ay, que este micrófono que ¡pum! ¡Ey! Es con el que se le predica, es con el que se le canta. ¿Me entiende? Ay, vamos en el vehículo que se arruine, démosle con todo. No, si no es suyo, es de Dios. Cuídenlo. Amén. Ay, vamos a subir a la cabina, pero ahí va a romper lo que sea, voy a poner los pies arriba. Es que no es suyo, hermano, es para su uso, pero el dueño es Dios. ¿Me está entendiendo? Esto tiene que ver con el principio de la propiedad divina. Esto tiene que ver con la fidelidad, porque el que es fiel no va a querer dañar las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque somos fieles. Amén. Mire, fíjate que aquí se está arruinando algo. Nadie hace nada. ¿Por qué? Ay, hay que vean cómo hacen. Óigame, ¿es de Dios y usted es un hijo de Dios o no? Hagamos algo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Para los que son nuevos en la iglesia, discúlpenme, pero este es un estudio bíblico de día miércoles y son así. Son así, con las cosas lo más claro que nosotros podamos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces, ¿cuántas cosas, mis hermanos? ¿De cuántas cosas nosotros daremos cuenta delante de Dios? Me voy a salir de las cosas de la iglesia. Hermano, ¿y usted qué hace con su tiempo? ¿O cree que el tiempo no es un recurso que Dios le ha dado? ¿Qué hace usted con su tiempo? No le voy a poner ni ejemplos porque ya rayaría con lo mismo, ¿verdad? A veces no administramos bien nuestro tiempo. A veces, simple y sencillamente, pasamos el tiempo. Hermano, en la iglesia hay oportunidades para que usted use parte de su tiempo. Estoy ocupado. Ahí te van a preguntar, cuando el Señor te venga a preguntar, ahí te va a preguntar por las cosas de tu casa. Sí, pero también te va a preguntar por las cosas de tu iglesia. Pero también te va a preguntar por tu ministerio, por tu servicio. ¿Cómo hiciste tu servicio? ¿Lo hiciste bien? ¿Cómo dirigiste el ministerio en el que tú eres líder? ¿Qué hiciste para que más almas vinieran a la iglesia? ¿Cómo te sacrificaste para que otras personas fueran salvas? Amén. ¿Cuándo le dijiste a Dios, Señor, si tú me das tal cosa, yo voy a dar esto para la iglesia, y no lo has hecho hasta el día de hoy? ¿Estamos aquí? Es que le voy a decir algo, y no lo digo por pedir nada, pero es que a veces prometemos cosas cuando estamos en necesidad, y cuando Dios responde se nos olvida lo que habíamos prometido. No debemos hacer eso. Eso es un principio de fidelidad, pero también es un principio de rendición de cuentas. El siervo fiel recibe recompensa, el negligente recibirá reprensión. ¿Y eso de dónde lo aprendemos? De la parábola de los talentos. Siervo malo y negligente. Y fíjese qué triste la historia de ese siervo de un talento, porque no solo le quitan el talento, sino que después dice el Señor, échenlo afuera. Amén.
échenlo a la oscuridad, donde está el lloro y el crujir de... O sea, ¿de qué andamos huyendo muchas veces los seres humanos? Del dolor. ¿A quién le gusta el sufrimiento? ¿A quién le gusta estar en confusión? A nadie le gusta eso. Y entonces viene el Señor y dice, ¿quieres salir de ahí? Sé fiel en lo poco y yo te pondré en lo mucho. A los de 5 talentos, al de 3 talentos, ¿qué le dijo el Señor? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero no termina ahí. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos necesitamos entrar al gozo del Señor, donde encontremos paz para nuestros corazones, donde encontremos la luz que nos muestre la realidad o la verdad de la vida, donde encontremos la compañía y la comunión con Dios que tanto estamos necesitando el día de hoy? ¿Cómo? El que es fiel en lo poco entrará en esto que será mucho. ¿Estamos aquí, mi hermano? Sus talentos no los desperdicie, hermano. Le voy a poner un ejemplo. Hay gente que puede cantar, por ponerle un ejemplo. Si usted cree que lo dije por usted, es cierto. No, mentira. Hay gente que puede cantar. Ay, me da pena. Estás escondiendo el talento. Te lo van a reclamar. Amén. Te lo van a reclamar. ¿Cantaste? Sí, pero de Bad Bunny, esas no valen. ¿Ah? ¿Cantaste? Sí, fíjese que yo me sabía Mujeres Divinas, hermano. Ah, qué bueno. No, pero como dice divinas, es alabanza, ¿verdad? No, Dios no quiere eso. Quiere que tu voz armoniosa, dulce, con la que cantas, sea para la gloria de Dios. ¿Estamos aquí? Para eso quiere Dios. Pero a veces, ¿qué hacemos con nuestros talentos? Viera, yo tengo habilidad, hermano, para cuidar niños, para enseñarles y todo esto, y hacer manualidades y todo esto. ¿Algún día vas a ayudarle a los niños que están allá? ¿O esconderás tu habilidad como maestro? Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y a otros maestros. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué te dio a ti? ¿Eres profeta? Profetiza. Si es que es verdad. Y si no, calla. Amén. ¿Eres apóstol? Ve a donde Dios te manda, porque apóstol significa enviado. ¿Eres pastor? Pues trata de pastorear. ¿Eres maestro? Enseña. Amén. Pero no esconda, porque insisto en esto, un día daremos cuenta. Amén. A los de alabanza, se los digo directo, ya es tiempo que cambien las mismas alabanzas de siempre. Ya. Es que yo solo esta mes aprenda otras. Es como que yo le diga, vaya, yo le voy a predicar, pero solo Juan 3:16 todo el año. ¿Qué me diría usted? Ay, pero fíjense que hoy no voy a ir a la iglesia porque no, sí, ya sé lo que va a decir. ¿Estamos aquí, mi hermano? No, no lo digo por dañar, de verdad, créame. A veces yo digo cosas así un poco directas, pero no es por dañar. Es simple y sencillamente que tenemos que tener una visión. ¿Y sabe cuál es la visión? Para arriba. Un paso más, una grada más, ¿ah? Un principio nuevo, un mejor servicio, poquito, pero un mejor servicio cada día. Es que esa es mi visión. Y por eso yo tengo que molestarlos a veces. A los que pasan aquí a leer proverbios y todo eso, ¿qué les he dicho muchas veces? No vengan a leer el proverbio si antes usted no lo ha leído en su casa. Léalo para que no se esté trabando aquí. Hay palabras que a veces como que se nos lengua la traba, no sé cómo es la cosa. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Lea antes para que cuando venga aquí usted ya sepa cómo es que se lee lo que vamos a leer, ¿sí o no? ¿Me entiende de qué estamos hablando? O sea, todo requiere preparación. Todo requiere preparación. Fíjese que yo voy a hacer una mesa
solo que no he aprendido a ser carpintero. Discúlpeme, prepárese. Amén. Voy a hacer unas instalaciones eléctricas, eso es bien fácil, solo es de unir cables. Vaya, hágalo. Vamos a tener velación, pero vaya, hágalo sin saber. No, ¿qué necesitamos? Óigame, preparación. ¿Por qué? Porque recuerde, la instalación eléctrica, después va a venir el dueño a preguntar cómo quedó. Y cuando usted le diga, no hombre, ya está lista, venga, mire, solo apriete aquí y ¡pum! Y explota todo. No hombre, tampoco, ¿verdad? No, mire, apriete aquí y las luces encendieron. Qué lindo, ¿verdad? Porque entonces el que nos pidió el trabajo estará contento. Pero ¿y qué tal si llega y cuando lo toca aquí queda, ay, este volado, como que la corriente va para otro lado, ¿me entiende? Entonces, como vamos a rendir cuentas un día delante de Dios, necesitamos esforzarnos, prepararnos, ser valientes. No se esconda. Diga alguien amén, por favor. No se esconda. No, ya deje de ser irresponsable con su servicio. Ay, hoy no puedo. Ay, hoy no sé. ¿Por qué? Solo porque no quisiste. Un día darás cuenta de tu día de servicio. ¿Estoy siendo extremista? No sé. Pero prefiero ser extremista a decirle que nada va a pasar y que al final sí le pase. Amén. Entonces, ¿qué horas son? Y Dios mío, el principio del tiempo se me pasó a mí. Hermanos, hemos visto 3 principios de 6 que traía preparados para hoy. Quiere decir que los próximos 3 los vamos a ver el miércoles que viene. Démosle al Señor un fuerte aplauso y vamos